Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, que es el espacio de libros de La Contracrónica. Como todos sabemos, aunque los que empezaseis a escuchar el programa hace cosa de un mes, pues no os habréis enterado porque no hacemos contraportadas desde hace muchísimo tiempo. He ido a mirarlo y exactamente la última fue el día 13 de mayo, hace más de un mes. Un montón de tiempo, porque irrumpió en nuestras vidas radiofónicas el contraplano, que era el de cine, que resulta pues que tiene, no sé si más éxito, pero sí desde luego más llamadas, más películas recomendadas que libros, y al final pues los oyentes siempre mandan. Los oyentes sois vosotros, el programa lo hago para vosotros, y si os interesa más el cine que la literatura, pues ¿qué le vamos a hacer? Hablaremos más de cine. Bien, tengo unos cuantos libros que me habéis ido enviando. Ya sabéis que hice una llamada de socorro hace un par de semanas y habéis respondido a los más lectores de la Contracrónica y me habéis enviado unos cuantos, los que vamos a ver en el programa de hoy. Los que no sepáis cómo se participa en esto es muy sencillo, no hay más que enviar una nota de voz de estas de WhatsApp. Si no utilizáis WhatsApp, mal asunto, lo primero que tenéis que hacer es instalaroslo en el teléfono. Es gratis, según tengo entendido, y una vez lo tengáis, pues grabar una notita de voz y enviarla al siguiente teléfono. Sí, lo tengo aquí apuntado, al 690-827909. En el caso de que no tengáis un teléfono móvil español, es decir, que estéis en México, en Argentina, en Uruguay o en Perú, pues tenéis que ponerle más 34 delante. El coste es el mismo, simplemente enviáis la nota, aproximadamente un minuto, hacer una reseña muy sencillita sobre el libro que os gusta y luego yo voy y lo comento. Y ya está, no hace falta nada más por vuestra parte. El resto ya lo pongo yo, la música y los comentarios. Pues nada, pasamos directos a la contraportada de hoy. El primero de la contraportada de hoy es un oyente tradicional de la Contra que se llama Lucas Gómez Torets, que ha decidido pues no recomendar un libro. Sabéis que las normas es recomendar un libro, pero Lucas, que es ambicioso de naturaleza y además estudiante de historia, pues y por lo tanto, ya sabéis, los estudiantes, yo fui estudiante de historia y sé lo que me digo, los estudiantes de historia tenemos una relación especial con los libros, en la carrera, sobre todo cuando la estás estudiando, le dedicas mucho tiempo a la lectura. Preguntaron, ¿qué hay que hacer para probar historia? Leer, no hace falta nada más, no necesitas ninguna, pues lo digo por si alguno es joven, tenéis 17 y 18 años, no sabéis qué carrera estudiar, si os gusta leer, la carrera de historia es vuestra carrera, no os van a exigir más. Con que leáis lo que viene en la bibliografía y enriquezcáis un poquitín alguna cosilla más por ahí, con eso os pasáis los exámenes sin ningún problema. Vamos, que es una carrera fácil, en una palabra. Porque es fácil para los que les gusta la historia y les gusta leer, desde luego. Bueno, pues Lucas no recomienda un libro, ya digo, recomienda, eso le parece poco, al parecer, y nos trae 46 libros. Sí. Habéis escuchado bien, 46. Eso sí, no nos lo va a contar de uno en uno, porque para eso necesitaríamos, no digo 46, pero sí 20 o 30 contraportadas. Te mando este mensaje porque quería recomendar un libro para la contraportada. Bueno, más que un libro, es una serie de novelas históricas, 46 en concreto. Estoy seguro de que las tienes que conocer, segurísimo. Son los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Bueno, es una magna obra de la literatura española, en la cual Galdós trata a través de las vivencias de los personajes novelísticos que él inventa, que él crea, los hechos más relevantes de la historia decimonónica española, comenzando desde la batalla de Trafalgar, pasando por la Guerra de Independencia, el reinado de Fernando VII, Isabel II, las guerras carlistas y demás, incluida la Revolución del 68 y los demás acontecimientos del diseño democrático hasta llegar a la restauración de Cánovas. y nada, que son libros no muy largos, que sinceramente enganchan desde el principio, son muy fáciles de leer y que para quien le guste la historia de España, como a ti y a mí, seguro que los disfrutará muchísimo. Y bueno, yo en estos momentos estoy acabando de leerme la primera serie y ya estoy preparándome para la siguiente y que seguro que me va a encantar. O sea que, bueno, muchas gracias y un saludo, Fernando. Pues efectivamente, como bien dice Lucas, los episodios nacionales son una magna obra o una obra magna, es decir, algo realmente grande, una obra muy ambiciosa.
Bueno, tan ambiciosa y tan magna que a Galdós le llevó a escribirlos 40 años. No es broma. Es decir, prácticamente toda su vida de escritor, que fue una vida larga. Pérez Galdós, no sé si vivió, pues debió vivir casi 90 años aproximadamente. Y si no vivió 90, pues estuvo al borde mismo de los 90 años, pues una buena parte, 40 años de su carrera los dedicó, hacía también otras cosas, como es lógico, pero los dedicó a escribir estos. A ver, lo que ha comentado Lucas es en un minutito y no es gran cosa, yo os lo puedo mostrar, obra es fundamental. No cogidos uno a uno, pero sí los episodios nacionales como tal se les puede considerar una obra en sí. De hecho, se venden muchísimo y se llevan vendiendo 100 años. Lo podéis encontrar en las librerías. Hoy obviamente ya es una obra cuyos derechos han vencido y los puede publicar cualquier editorial porque hace más de son 70 años lo que se guardan los derechos de autor. Y este hombre, Pérez Galdós, murió, si mal no recuerdo, hablo de memoria, no sé si murió en el año 1920, luego han pasado ya esos 70 años y los puede publicar cualquier editorial. De cualquier manera, los tenéis en estos libros que venden casi al peso, ¿no? Que para decorar por el lomo, para decorar las librerías, pues era muy común encontrarse los episodios nacionales en ediciones en rústico muy lujosas. Es decir, que es una obra que se ha editado y que se ha leído muchísimo. Creo que no hay español que tenga, no sé ahora, pero en mi época desde luego se leía en el instituto, que tenga menos de 40 años, que tenga más de 40 años, perdón, que no haya leído al menos uno de los episodios nacionales. Por completar un poco lo que nos cuenta Lucas, que es lo suficiente para hacernos una idea, los episodios nacionales son efectivamente 46 novelas históricas. Ojo, novelas, no ensayos históricos. No penséis que es que Pérez Galdós, que no era historiador, sino novelista, literato, se puso a hacer historia en el año 1900, no, ni muchísimo menos. Empezó, de hecho, a hacerlo antes del año 1900 y se pusiese, pues le dio por ahí, a hacer libros de historia, ¿no? Él era novelista y hacía novelas muy bien. Pérez Galdós se inscribe dentro de la corriente del realismo, bueno, pues novelas realistas, lo más realistas posibles. A juicio de algunos de sus contemporáneos no escribía bien, yo creo que escribía bien, era un buen contador de historias, es uno de los principales escritores españoles del siglo XIX, más XIX que XX, por lo que le pido, aunque se murió ya en el siglo XX, pero más XIX que XX, pero uno de los escritores de la literatura española fundamentales de los últimos 2 siglos. Como novelista, desde luego, uno de los principales novelistas españoles. Bien, todas estas novelas, las 46, están ambientadas en diferentes episodios históricos, de ahí lo de episodios nacionales, del siglo XIX español. El primer episodio es Trafalgar, que es la que muchos de vosotros habréis leído porque en tiempos del BUP, del bachillerato antiguo, se mandaba leer, no me acuerdo si era en primero o una cosa así, y el último es Cánovas. A partir de ahí ya lo dejó. De hecho, con los episodios nacionales de Galdós se puede estudiar sin demasiados problemas el siglo XIX completo, de la historia de España, quiero decir, a través de estos episodios nacionales y de una manera muy placentera, por cierto, porque no son muy largos, como bien dice Lucas, se leen rápido, están bien descritos, los personajes son atractivos y tienen gancho, algunos más que otros, obviamente, las situaciones del trasfondo es histórico, pero los hechos narrados en las novelas son ficticios, son novelas, en una palabra, aunque por detrás muchas veces son de un... se ve que Pérez Galdós era un gran aficionado a la historia porque se documentó muy bien. Conocía además la geografía del país. Cuentan que recorrió España en ferrocarril, que en su época el país estaba atravesado por 1000 ferrocarriles a finales del siglo XIX, principios del XX, y recorrió España en ferrocarril para conocer el país bien. Es decir, que si tenía que hablar de Andalucía, pues hablar con conocimiento de causa, o de Galicia, o de Cataluña, poder hablar sabiendo exactamente cómo era. Esto un escritor, un novelista 100 años antes no podría haberlo hecho. Los viajes en diligencia eran penosos, eran largos, eran incómodos, eran azarosos también. A uno le podían asaltar. Eso de robar en Sierra Morena, no penséis que es una manera de hablar, es que te asaltaban los bandoleros por la mitad de España, además en un país como el nuestro, que está bastante despoblado y que lo estaba también hace 2 siglos. Bueno, pues él se documentó muy bien y construyó una obra grandísima, durante, ya digo, 40 años, que se deja leer, bueno, algunos que te enganchan, te pones con el episodio y hasta que no has terminado no paras, y como son breves, pues se leen bastante rápido. Como os decía, Galdós la fue publicando durante 40 años, es decir, que no es que lo planificase, pero se puso y ya no pudo parar.
En concreto creo que empezó en 1873, el año de la Primera República, y el último es del año 1912, que es cuando saca Cánovas. Cánovas acababan de matarlo poco antes, es decir, llevaba 10 años muerto, alguno más, pero vamos, sí, a Cánovas creo que le meten un tiro en 1900 o 1899, pero vamos, que ya se acerca mucho a su propia época. El primer episodio, en 1873, habla sobre Trafalgar, que es de 1805, y claro, pues hay 70 años de diferencia y nadie recordaba a Trafalgar en 1873, mientras que en 1912 todo el mundo recordaba a Cánovas. Es como si nos ponemos a escribir ahora sobre cosas que sucedieron hace 10 años o hace 12 años, pues la manera de abordarlas no es la misma que si escribimos sobre cosas que sucedieron hace 80 o hace 90 años. Bueno, en nuestro caso no sé qué deciros porque de la Guerra Civil se habla más ahora que en los años 60. Bien, como le llevó tanto tiempo hacerlo, lo fue dividiendo en series, en función de sus protagonistas. Las series no cambia nada más, el resto del estilo es parecido, evoluciona obviamente, no es lo mismo un episodio nacional escrito en 1875 que uno escrito en 1910, pero la obra tiene una unidad. Y solo cambian los personajes. Claro, no puede tener al mismo personaje en la batalla de Trafalgar y al lado de Cánovas del Castillo con Isabel II. No hay vida humana que durase tanto, ni por muy ficticia que sea. Entonces, la primera de ellas, quizás sea la más famosa, esta primera serie, va de Trafalgar a la batalla de Arapiles, que fue en 1812. Digamos que la primera serie es la de la Guerra de la Independencia. La segunda serie va del final de la guerra a la muerte de Fernando VII. Cubriría el reinado, más o menos, a grosso modo, el reinado de Fernando VII. En esta segunda serie el protagonista es un liberal llamado Salvador Monsalud, que había sido soldado de José I. Es un personaje muy, muy interesante, que se deja leer bastante bien y que además aquí Galdós más o menos muestra un poco de cuáles son sus ideas políticas, que puestos a tomar partido en hechos pasados, en hechos del pasado de la historia, en este caso reciente, le pillaba más cerca a él Fernando VII que a nosotros, pues él estaba o se posicionaba claramente con los liberales, en este caso con Salvador Monsalud, que lo crea él, no existió nunca Salvador Monsalud, y lo coloca como un antiguo soldado, creo que miembro de la Guardia de José I, que es liberal y que pasa un montón de penalidades durante el reinado de Fernando VII. La tercera cubre la Primera Guerra Carlista. En concreto cubre más que la Primera Guerra Carlista todo lo que es la década de 1830, si mal no recuerdo. La muerte de Fernando VII y por ahí, la más famosa de esta serie es Zumalacárregui y lo que fueron la primera de las guerras carlistas, que fue la más larga y también la más sangrienta y la que más impacto causó en el país. La cuarta serie es el reinado, ya digo, de nuevo, grosso modo, de Isabel II. Esta termina, la última de las novelas de los episodios nacionales de la cuarta serie se titula la de los tristes destinos. Los títulos de las novelas demuestran que Pérez Galdós en los episodios nacionales demostró que además de ser un gran novelista era un gran periodista, porque tiene algunos títulos magníficos. Si miramos sus 46 novelas son estupendas. Por ejemplo, esta última se llama La de los tristes destinos, que pasó luego a convertirse en una especie de nombre semioficial, de mote, de apodo para la propia Isabel II. Pero en esta misma serie tenemos Los duendes de la camarilla, no me digáis que no es un título magnífico, Las tormentas del 48. En la anterior, en la tercera, tenemos uno que se llama La estafeta romántica, que es un nombre precioso, ¿no? O en la segunda, Memorias de un cortesano de 1815. Los títulos, algunos de ellos han pasado a la historia y los conocemos todos, aunque no hayamos leído Napoleón y Chamartín, por ejemplo, aunque no hayamos leído la novela, nos suena automáticamente por el título, simplemente, por España de sin rey, España trágica, que ya son de la quinta serie. La quinta serie, que es la última, trata, o está ambientada, mejor dicho, más que tratar, en el sexenio revolucionario, que empieza en 1868, cuando echan a Isabel II, el reinado de Amadeo I, que duró muy poco, solo 3 años, la Primera República, que duró menos todavía, que duró 1 año, y Cánovas, y ahí se queda. A partir de ahí lo deja. Por lo visto se puso a escribir, o no sé si planificó, proyectó escribir otro sobre Sagasta, que también había muerto.
Y supongo que es de haber tenido más tiempo, hubiera escrito una historia, hubiera escrito historias ambientadas en la Restauración, pero ya le pilló bastante mayor. En aquella época, en 1912, pues debía tener unos 80 años aproximadamente, o se debía acercar ya a los 80 años, y Galdós murió ciego. Y la ceguera, como bien sabéis, no es algo que venga de golpe. Es algo que va poco, es como la sordera, ¿no? Uno se va quedando sordo, pues uno se va quedando ciego, que es lo que le pasó a Galdós. Respecto al cine, y este es un tema que ya sabéis que me interesa, sé que esto es la contraportada y no el contraplano, pero merece la pena. Se ha hecho alguna adaptación cinematográfica a los episodios nacionales. Yo creo que la más famosa es muy reciente, relativamente reciente, hace 9 años, la de Sangre de Mayo, es de las últimas películas de José Luis García. Esta está ambientada en 2 episodios nacionales de la primera serie, en concreto o está basada. El personaje, desde luego, es el mismo, que es Gabriel de Araceli, y está basada en la corte de Carlos IV y en la siguiente, que se llama El 19 de marzo y el 2 de mayo. Sobre esas 2 novelas, sobre esos 2 episodios nacionales, construye García la historia para su película Sangre de Mayo, que es del año 2008 en concreto, y que narra los hechos que acontecieron en Madrid el 2 de mayo de 1808, con la entrada de las tropas francesas, etcétera, etcétera, etcétera. La película no está mal, es una película que tuvo su presupuesto, y ya sabéis que cuando en el cine tienes un buen director, a poco que el reparto sea bueno, el guión esté bien escrito y haya dinerito contante y sonante de por medio, pues el producto final, no voy a decir que sea una obra maestra, porque las obras maestras no se pueden comprar, pero al menos se deja ver. No te ofende cuando lo estás viendo. Pero aparte de esto, los episodios nacionales están esperando una serie de esas como las de la HBO. Estas series americanas bien hechas, hay 46, no me digáis, daría para varias temporadas. Podrían sacar incluso por series, podrían hacer la primera serie y sacarla de golpe. Y bien, y si funciona, pues seguir haciéndolas, y si no funciona, pues no hacer ninguna más, pero al menos tendríamos la primera serie. La primera serie sería más una muy buena serie la primera serie de estas novelas, pues sería una muy buena serie de televisión sobre la guerra de la independencia. Tenemos Trafalgar, lo que dio la corte de Carlos IV, Gerona, Cádiz, el empecinado, cómo termina en los Arapiles. Sería estupendo. Ya tiene el guión, o ya tenemos el guión, tenemos a los personajes ya creados. Caray, solo falta que alguien afloje la mosca, que alguien lo financie. Que no sea la Comunidad de Madrid, por favor, ni ninguna otra comunidad autónoma, que no sean los políticos, sino que sea el mercado, es decir, que sea Netflix, por ejemplo, que produce muchísimas cosas, cada vez más, series, películas de dibujos animados, de todo, documentales. Pues no estaría mal, no sé, apelo a los que llevan Netflix en España para que se lo piensen. Aquí tienen un buen material literario de primera categoría, con muy buenos personajes, con prácticamente todo hecho, y que lo único que les hace falta es apostar por ello, aunque sea solo por la primera serie. Bueno, al final eran 46 libros, los he despachado en 10 minutos, así que tampoco nos podemos quejar. Bueno, pues un poquito de música y seguimos con la contraportada de hoy, que tenemos a Óscar Mota. Óscar Mota es una de esas celebridades del programa, es un oyente mexicano que escucha la Contracrónica, si no todos los días prácticamente, porque lo mismo me manda notas normales de voz, preguntando sobre asuntos ordinarios de la Contracrónica, ordinarios en el sentido bueno del término, es decir, asuntos de todos los días, cotidianos, como me recomienda películas, como me recomienda libros un montón, es un clásico de la contraportada. Pues Óscar Mota, ya digo, mexicano, nos trae, siendo él un clásico, pues nos trae otro clásico, un clásico de Jorge Luis Borges. Otro libro que quiero comentarles para la contraportada, es un libro de Borges. Específicamente es el cuento de El Alep. El libro es una compilación de cuentos homónima, pero la historia del Alep es, yo creo que la historia más importante para los que nos gustan este tipo de género un poco surrealista. Cuenta la historia en primera persona, de un ente que se queda atrapado en la nada, y explica cómo es la nada y cómo se percibe a través de algunos mecanismos de la mente y tal. Todo, claro, una prosa poética,
pero que aunque es muy corto, yo siento que tiene una trascendencia muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, un poco para un divertimento está bastante adecuado. Pues como nos cuenta Óscar, efectivamente, el Aleph es una colección de cuentos, de 17 cuentos concretamente, y la verdad es que está muy bien. Supongo que la mayor parte de vosotros lo habréis leído, porque es un libro que ya muchísimos años publicado y que forma parte de, pues creo que de esos libros que hemos leído todos, ¿no? En alguna ocasión. Y si no hemos leído completamente el Aleph, ya digo, son muchos cuentos, pues al menos habremos leído alguno de ellos. Algunos son realmente cortos, se leen en un momento. A mí leer a Borges siempre me gusta porque es un auténtico placer. Su dominio de la lengua castellana es absoluto. No encuentro otro término mejor para describirlo. Es de una limpieza y de una sencillez sorprendentes. Si no lo habéis leído nunca, de verdad, os lo recomiendo. Es decir, Borges no tiene ese nombre por casualidad. Si se habla y se rehabla continuamente de Borges, a pesar de que lleva muchos años muerto, es porque ha sido una de las cumbres de la literatura en nuestra lengua. No es casualidad, tenía aún además un dominio de la técnica formal con una capacidad y una imaginación fuera de lo común. Entonces no es casual, yo creo que desde luego de argentino, el mejor escritor de toda su historia, y dentro de lo que es la lengua española, pues está desde luego en el top 10, pero sin ninguna duda. Fue un fuera de serie en toda regla, ¿no? El título de la obra del Aleph, que significa Aleph, es la primera letra del alfabeto en hebreo. El Aleph es como si nosotros diríamos A o como alfa en griego, ¿no? Pues viene del último de los cuentos, que se llama El Aleph y que por lo menos creo que es el mejor de todos, por lo menos a mi juicio. Tiene una descripción famosísima, que supongo que los que lo habéis leído pues estaréis conmigo, que es extraordinaria, es buenísima. La tengo aquí delante, me la he buscado. Es la descripción propiamente del Aleph, es la descripción del universo, ¿no? Una cosa así. Os voy a leer un trocito para que veáis y más como prueba de que lo que os decía de la prosa de Borges es cierto. Dice, empieza. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa de Freyventos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemont Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página. Bueno, y así continúa, vi. Bueno, todo esto va con comas, es decir, construir un texto sin llegar a poner un punto y seguido, un texto realmente largo, pues hombre, eso está al alcance de unos pocos genios, entre ellos del propio Borges. Hay otro cuento dentro del Aleph que está muy bien, que se titula Los dos reyes y los dos laberintos, que se lee en un santiamén, es decir, es realmente corto, tiene no creo que más de 20 líneas, podríamos llamarlo, lo llaman minicuento normalmente, yo lo llamaría nanocuento. Es muy, muy cortito, vamos, os lo podría leer entero y no me ocuparía más allá de 2 minutos, pero os voy a leer la primera de las frases. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Bueno, ahí lo dejo, ya sabéis, el Aleph, no tenéis más que ir a buscarla
Esto son obras, las obras de Borges no están en dominio público, como así están las de Pérez Galdós, porque Borges murió en los años 80. Entonces tiene todavía su familia, no sé, es María Kodama, supongo, que es la heredera, que era su viuda, tienen los derechos de la Aleph, así que lo que encontréis por ahí, podréis encontrar muchas cosas suyas por internet. Vamos, si queréis comprar el Aleph, no lo puede editar cualquiera en una palabra, vamos, lo tenéis en cualquier sitio y no muy caro. Es uno de estos libros clásicos que están en todas partes. En Madrid incluso, y esto te lo digo a ti, Óscar, para que lo sepas, hay una librería en el Paseo de Pintor Rosales, una librería que se llama El Aleph, enfrente justo del Templo de Bot, muy cerquita al lado de la Plaza de España, pues hay una librería clásica de la ciudad, de toda la vida, tradicional, que se llama El Aleph. Y a mí me llamaba la atención cuando era niño, lo veía El Aleph, ¿por qué se llamara así? Hasta que descubrí, pues también siendo niño, que es que era un conjunto de cuentos del propio Borges. Bueno, pues pasamos de Borges y bueno, no es que pasemos de él, que pasamos a otro libro, quiero decir, y nos volvemos a Madrid, porque el que nos deja la nota es Eduardo, que es de aquí, de mi misma ciudad, que nos trae un libro de hace unos pocos años, que salió hace muy poquito tiempo, pues 3 o 4 años, que a mí me gustó mucho y, bueno, que se ha vendido un montón y que os recomiendo así, de antemano. Y vengo a recomendar un libro de Margaret Macmillan, que es 1914, De la paz a la guerra. Versa sobre, evidentemente, la Primera Guerra Mundial y sobre todo del avance hacia ella, desde las guerras balcánicas hasta la invasión italiana de Libia, hasta llegar ya al conflicto. Me parece que es muy buena historiadora y un libro muy ameno. Margaret Macmillan es una historiadora canadiense, no es británica, ella es originaria de Canadá, aunque da clases en Oxford, de ahí que se suele decir, no, la historiadora británica Margaret Macmillan no es propiamente británica, no sé si habrá, desde luego, ciudadana de la Commonwealth, no sé si habrá luego adquirido la nacionalidad británica, pero vamos, es de origen canadiense y profesora de Oxford, ya digo, y está especializada en historia contemporánea. Este libro que nos trae Eduardo, pues yo creo personalmente que es una de las obras imprescindibles para entender la Primera Guerra Mundial. Ojo, no conocerla, porque no va sobre la Primera Guerra Mundial propiamente dicha, sino para entender en concreto cómo empezó. Salió a la venta hace poco, creo que fue en 2014, puede ser, sí, justo antes, cuando empezaron las celebraciones y los homenajes sobre la Primera Guerra Mundial, pues fue de los primeros libros en salir. En español lo sacó Turner y durante un tiempo bastante, por lo menos año y medio, estuvo en todas las librerías. Todavía lo podéis encontrar, está 100% disponible en cualquier parte, pero estaba en el display, en las escaparates de las librerías, estaba en las estanterías, a la vista, se veía. Es decir, que eso demuestra que los libreros obviamente colocan lo que más venden, porque su negocio es, luego otra cosa es que además les gusten los libros, pero su principal negocio de lo que comen es de venderlos, y ahí que nos ponen a la vista los que más demandamos, o los que más demanda la gente. Y yo lo veía siempre, digo, este libro se tiene que estar vendiendo mucho, pues, si no se estuviese vendiendo no lo tendrían 14 meses después de haber salido a la venta, lo tendrían todavía en display y a la vista para que todos lo viésemos ahí. A ver, no es propiamente un libro como sobre la guerra, como os decía, sobre la guerra mundial. Es decir, si lo que pretendéis es saber exactamente qué pasó de 1914 a 1918, este libro de Margaret Macmillan no es vuestro libro. Os lo advierto ya, pues vais a llevar una cruda decepción, porque la guerra no empieza hasta el final del libro. Cuando lo sacaron, decían que el libro solo tiene un disparo, y es el de Gavrilo Princip, que es el que da pie a la guerra en junio de 1914, y el disparo se da al final. Se produce justo al final del libro, cuando dice, bueno, ya la guerra. De hecho, el último capítulo recuerdo que algo así como la última semana de la paz en Europa. Y luego ya empieza la guerra y ¡pum!, se acaba el libro. Es un libro sobre cómo se llegó a la guerra. Es decir, cómo un mundo que era esencialmente pacífico y extremadamente civilizado, como era la Europa del año 1914, es decir, no eran unos bárbaros los europeos, ni los alemanes, ni los británicos, ni los franceses, ni siquiera los rusos del año 1914, cómo se meten en una escabechina, en una matanza de esas dimensiones. El título, además, al respecto es bastante explícito, se llama 1914, de la paz a la guerra, así es como se tituló en castellano. Empieza muchísimo antes, como os podéis imaginar, empieza, diría, en el siglo XIX, en concreto en la Europa del año 1900, y va recorriendo minuciosamente los 14 años, los 15 años previos, los 3 lustros previos al estallido del conflicto, que fue en el verano de 1914. Cuando digo minuciosamente, es minuciosamente, de la M a la E.
La autora no escatima ni letras ni papel para hacerlo. Y más se lo agradeces porque está además muy bien escrito. Yo personalmente creo que es la obra definitiva sobre la antesala de la guerra. Vamos, de las cosas que he ido leyendo por ahí, porque lo aborda de una manera integral. Ya digo que le dedica espacio y tiempo, pues la obra definitiva. Quizá haya alguna más, pero vamos, si la conocéis, decídmela. Yo, desde luego, es lo mejorcito que he leído sobre, ya digo, la antesala de la guerra. Da una descripción detalladísima de los personajes, sin escatimar detalles personales, y yo eso lo agradezco mucho, porque lo personal muchísimas veces importa y cuenta muchísimo en la historia, saber las cuestiones. Bueno, eso es un cotilleo, no, ni muchísimo menos. Saber que un rey o un emperador o un general pues era iracundo o era mujeriego, es importante, más importante de lo que pensamos. Lo personal cuenta en una palabra. No hace falta que te regodees en ello, pero lo metes luego en la matriz de análisis. Bueno, que sé, pues yo ya sé, a la hora de interpretar es importante saber que este tío era un mujeriego y que le perdía eso, que la lujuria era una cosa que le perdía. La tesis de Macmillan es por qué estalló la guerra cuando no debió hacerlo. Eso sorprende. Cuando uno empieza a leerlo y dices, bueno, su idea o parte de ahí, bueno, realmente en 1914 no debió empezar ninguna guerra. Europa no era un lugar para empezar una guerra, ni mucho menos en 1900. Nadie la esperaba. En la Europa de 1900 nadie esperaba que fuese a estallar una guerra. Más o menos se consideraba que las guerras habían pasado, y mucho menos entre europeos, habían pasado un poco a la historia. Habría conflictos puntuales, coloniales y cosas por el estilo, pero asuntillos menores, pero no una conflagración de esas dimensiones. Es decir, normalmente se tiene la Primera Guerra Mundial como algo inevitable. Es habitual. No, esto era inevitable, no podía ser de otra manera. Pues no. Margaret Macmillan parte del punto contrario. Luego, otra cosa que me gustó mucho fue su manera de abordar el tema poniendo el foco sobre las personas concretas y los personajes concretos que hicieron la historia. La historia no olvidemos que la hacemos los individuos. Unos más que otros, obviamente, pero la hacemos los individuos de carne y hueso, sometidos a pasiones, a manías, a errores, a aciertos, a asuntos personales. A fulanito estaba con ardor de estómago y eso contó ese día de la batalla. Es decir, personas como, en este libro de Macmillan, Guillermo II, el Kaiser de Alemania, al que le hace un traje, pero integral. De hecho, después de leer este libro, no vuelves a ver al Kaiser de la misma manera. Un tipo limitado, charlatán, esencialmente débil y muy influenciable, lo cual explica bastantes cosas, entre otras la propia declaración de guerra. Bueno, no os quiero contar el libro está muy bien. Bueno, yo os lo digo, me gusta la historia, entonces tiene cierta lógica que este tipo de libros me gusten, pero vamos, si os interesa el tema, lo disfrutaréis mucho. Eso sí, aviso a navegantes, aviso a oyentes. El libro no es ni corto, tiene más de 800 páginas, ni barato. En Amazon lo acabo de mirar, está a 38 €. De la versión de papel, quiero decir, en tapa blanda en concreto. Y en Kindle a 19 €, que no es precisamente lo que se conoce como un precio popular. Vamos, ahora sí, son tanto los 38 de la versión de tapa blanda como la edición en Kindle son plenamente justificados. Sí, ya digo, si os interesa el tema y os gusta, pero 100%, uno los da por bien pagados. Y a mí, si me hubieran pedido, en lugar de 19 €, me hubieran pedido 25, los hubiese pagado igual, pero después de haberlos leído. Estos libros que te dejan muy buen sabor de boca. Si leéis este de 1914 de Macmillan, junto con Los cañones de agosto de Barbara Tuchman, yo creo que podréis tener claramente una visión completa y precisa de por qué estalló la Primera Guerra Mundial. Es decir, creo que pueden ir de la mano sin ningún problema. Uno se puede poner primero con uno y luego con el otro. Elegid vosotros el orden, pero necesitaréis aproximadamente, yo calculo, 15 días para dar cuenta de ambos, si leéis de manera ligera. Y a los 15 días, a los 15 o 20 días, podéis decir, sé 100% por qué estalló la Guerra Mundial y conoceréis ese periodo de la historia de Europa, lo conoceréis muy bien. Bueno, pues vamos con otro libro, me estoy comiendo el programa, me da la impresión. En este caso es de Avelino, otro clásico de la contracrónica, Avelino Ornelas, que es de Caracas. Aquí, bueno, una cosa, aquí siempre leen los mismos, no sé si os habéis dado cuenta, o no sé si leen los mismos, pero desde luego siempre recomiendan los mismos. Avelino nos trae un libro también de historia,
aunque esta vez algo más ambicioso. El libro que pongo sobre la mesa de la contraportada es el libro Historia General del siglo XX de Giuliano Procacci. Está editado por Crítica, Barcelona, del año 2001. Me parece que es un buen resumen de los acontecimientos históricos del siglo pasado. Quería saber, Fernando, si conoces el libro, si lo has leído, y a ver qué te parece. Pues no, Avelino, no lo he leído, así que poco te puedo decir sobre este libro, esta Historia General del siglo XX. No he tenido el gusto. Es un libro que está publicado, efectivamente, como comentas, por la editorial Crítica, es de un autor que se llama Giuliano Procacci, y he ido a mirar, por si acaso, no vaya a ser que lo tengamos en Kindle y así me lo podría descargar, ¿no? Pues no está en Kindle, está solo en tapa blanda y, por supuesto, es catalogadísimo. Te ofrecen la posibilidad de comprarlo de segunda mano, nada más, usado. Sabéis que Amazon lo vende los libros usados también, ¿no? Podéis buscarlo en Iberlibro o directamente ir a la Cuesta de Moyano y echar unas subidas y unas bajadas a la cuesta para ver si lo encontráis por ahí. Ahí lo encontraréis más barato, creo yo, de lo que están vendiendo lo usado en Amazon. Es un libro que parece un manual, por lo que he podido echar un vistazo aquí, ¿no? Un manual sobre historia general del siglo XX. No os puedo decir, bueno, sí os puedo decir cuántas páginas tiene, son 624, que es lo que me viene aquí. Es decir, que es gordo, pero tampoco demasiado, manón tropo. Y la única pena es que no se pueda encontrar, así lo digo. Esto sucede con muchos libros y es una lástima, porque, vale, entiendo que los de Crítica no quieren editar de nuevo este libro. Supone adelantar dinero para luego quizá no vender ni uno y tenérselos que comer con patatas. Eso me parece bien y puedo entender la lógica de una editorial con los libros de papel. Pues bueno, esto es una pasta que tengo que adelantar yo, distribuirlo tal, y luego pues lo mismo voy a hacer 5.000 ejemplares de tirada y voy a vender 1.500 y el resto pues voy a tener que hacer con ellos pasta de papel y no me interesa porque al final pues lo paga la editorial. Pero, no sé, podrían sacarlo en Kindle, ya tienen preparado. Solo tienen que convertir el archivo con el que trabajen para imprimirlo, convertirlo al archivo Kindle y soltarlo. Ahí ya da igual, tú lo subes a la web, vamos, en concreto al cloud de Amazon, y todos son beneficios, vamos, digo yo. Un libro que es de hace, pues del año 2001, calculad, de hace 16 años, tampoco, que ya se supone que debería estar más que pagado. Bueno, pues lo que veo, pues estoy mirando el reloj ahora, me he comido el programa, efectivamente. Lo siento mucho y solo me ha dado tiempo, me lo he comido con 4 libros. Esto pasa cuando me enviáis libros que me gustan mucho, que me pongo a contar y a hablar sobre ellos y claro, pues al final con solo 4 libros pensaba hacer 6, pero no me ha dado tiempo. Así que los dejaré para la próxima contraportada. Espero que no tenga que pasar un mes, vamos, que lo podamos hacer al menos en un par de semanas. Podemos hacer otra contraportada porque este espacio me gusta mucho hacerlo a mí. Ya sabéis, es muy fácil participar, os doy el teléfono por si acaso no lo habéis apuntado al principio. Es el 690-827909 con el +34 delante y enviar notas como las que ha enviado Óscar o las que ha enviado Avelino, o las que ha enviado Eduardo, o las que ha enviado Lucas hoy. Breves, de aproximadamente 1 minuto, si os podéis enrollar un poquito más, 1 minuto y medio, comentando el libro que os gusta. También puede ser el libro que nos gusta, ¿no? Que nos advirtáis de que no pasemos por ahí. Pero bueno, pues nada, queridos amigos, mañana ya sabéis, hay contrarréplica, aquí estaré para contrarreplicar lo que haga falta, y porque la semana pasada no pude hacerlo, estuve fuera, y ahí sí que tengo un montón de mensajes pendientes. Así que nada, con esto me despido de vosotros, hasta mañana.